Hola a todas, bienvenidas a Té con Sorité, el podcast del Club de Té, donde nos reunimos con amigas a conversar sobre feminismo y nuestras experiencias. Calienta agua, sírvete una taza de té y comparte con nosotras este espacio. En este tercer capítulo de la temporada vamos a hablar de terror en Occidente. ¿Cuáles son los autores, obras, subgéneros más importantes? ¿Cuáles son sus problemáticas? ¿Y cómo lo podemos leer desde el feminismo? Toma tu tecito y empezamos el podcast. Hola Connie, hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas a este nuevo capítulo del podcast de Consorite. Hoy vamos a hablar sobre terror en Occidente. Elegimos este tema porque dentro del terror en Occidente las brujas tienen un papel súper relevante y por lo tanto consideramos que era súper acertado hablar sobre este tema, pero también para hacerlo un contraste con el episodio que hicimos de terror en Oriente hace un par de temporadas. Así que si lo desean, pueden ir a escuchar ese capítulo también porque durante este episodio vamos a tener unas cuantas referencias y hacer comparaciones dentro de lo posible sobre ambos temas. Queremos hacer también una aclaración antes de empezar el capítulo y es que obviamente no podemos generalizar de una forma tan simplista y decirles a ustedes que esta es la única realidad y que los parámetros son tan reducidos como decir que todo lo que vamos a hablar es lo único que existe o engloba el todo de lo que es el terror en Occidente, como también de la misma forma lo hicimos cuando hablamos de terror en Oriente. Entonces, esto es una mera generalización, pero que no tiene la intención de que ustedes crean que es solo eso y nada más. Es la introducción hacia estas temáticas y, y si a alguien les interesa en un futuro podría averiguar más ya a partir de lo básico de esta introducción que es lo que vamos a hablar hoy. Especialmente en el capítulo de hoy vamos a conversar desde un punto de vista de la literatura, de la cultura pop también, sobre todo del cine, y hacer este contraste entre el cine y la literatura porque es la forma más evidente que al menos dentro del occidente, del terror en occidente, se ve con mayor frecuencia. Ya hace un par de temporadas hicimos un capítulo sobre terror en Oriente, así que cuando planificamos esta temporada fue uno de los primeros temas que pensamos que sí o sí tenía que estar. Así que vamos a tratar de hacer un resumen de lo que es el terror en Occidente y también hacer una pequeña comparación al final sobre Oriente y Occidente. Antes que nada, incluso de hacer algún recorrido histórico, una contextualización, que es lo que siempre hacemos, tenemos que partir con una distinción de glosario de definición, porque dentro de Occidente, e incluso dentro de la teoría más bien literaria, se podría decir, y que de ahí mismo se expande hacia otras artes, como el cine, por ejemplo, se utiliza una distinción entre lo que es terror y horror. Pero antes que eso, tenemos que hablar de cuál es el motivo del horror. Y es que nos ha acompañado durante toda la historia, especialmente dentro de la literatura. Y es porque lo más antiguo y lo más fuerte de las emociones humanas es el miedo. Y es lo más aterrador y el más fuerte de los miedos es el miedo a lo desconocido. Y es en base a eso que nace esta distinción entre terror y horror. El terror sería este buscar, el provocar miedo y que ese sentimiento de miedo se quede en nosotros. Es casi una sensación de peligro, de alguien que quiera huir, escapar de esta sensación o de esta amenaza que lo está afectando, estar súper conscientes de que algo está mal o de que algo mal nos puede pasar. Entonces, el terror es algo súper psicológico y muy racional y que está basado en hechos cotidianos que entendemos como reales. Por ejemplo, si ocurre un maremoto, es algo que nos puede causar terror porque nos puede provocar miedo y un maremoto es algo que siempre puede suceder. Puede que un asesino nos atrape y nos mate. Puede ser de que venga o que nos ataque alguna criatura que existe. Y aquí mismo es de donde nace la diferencia con el horror. El horror lo que busca es asustar y al igual
que en el terror, que busca el miedo, pero el horror, la diferencia es que busca y nos genera asco o una aversión a lo desconocido. Y por eso es que es fundamental los elementos paranormales dentro de las historias de horror. Es por eso que es muy común dentro de las historias de horror que los principales protagonistas sean monstruos o personajes que son ficticios. Por ejemplo, fantasmas, vampiros, demonios, incluso situaciones más generales como, no sé, por ejemplo, apocalipsis zombie. Claro, la historia Asesinos. principal, claro, la historia principal es el apocalipsis, pero puede haber un apocalipsis, no sé, por ejemplo, de el cambio climático, por ejemplo. Quizás una película como, no sé, El día después de mañana es demasiado fantástico porque jamás va a aparecer algo así de drástico de un día para otro. Pero un apocalipsis zombie es algo que todos sabemos que no va a suceder. Entonces hacer esta distinción es súper, súper importante porque a final de cuentas, dentro del desarrollo histórico de la literatura, incluso del cine, se puede ver cómo historias pueden ser terror y horror al mismo tiempo, pero también al mismo tiempo hay veces en el que solo es horror. Y usualmente lo que nosotras entendemos como un producto literario o un producto cinematográfico que es de menor calidad, usualmente está relacionada solo al horror. Y asimismo, muchas veces dentro del terror se puede mezclar con otros géneros, por ejemplo, el suspenso, porque comparten ciertos elementos. Y eso es algo que caracteriza mucho al terror en Occidente. Sí, además que el tema de la cultura va a ser súper importante y por eso les recomendamos que puedan escuchar el episodio que hicimos el año pasado de Horror en Asia, porque ahí aparecen ciertos ejes de análisis y elementos que son muy distintivos y la idea es que este episodio sea una especie de contraparte. Si bien es algo bastante simple y claramente no existe una sola definición de Occidente, que todo lo que entendemos por Occidente, que es una categoría construida, sea así, y cuando hablamos de horror en Asia, en toda Asia sea así, porque hay un montón de pueblos, culturas, naciones y experiencias, pero es más o menos desde el mainstream, para que se entienda. Y lo que decía Cata es súper importante porque en el horror, que ya sería un género específico, la idea es que la historia y los personajes tengan el mismo nivel de relevancia que como el ritmo de la historia y la atmósfera y otros elementos. La idea es lo que decías tú, o sea, eh, generar reacciones, ¿bien? De provocar como shock, sorpresa, esto de lo desconocido, revulsión, etcétera. Y vamos a ver que si nos vamos a la expresión más antigua, que es la literatura, el horror podemos encontrarlo en lo que llamamos la cuna de la civilización occidental, que es la antigua Grecia y posteriormente la antigua Roma. Vamos a ver que el teatro va a ser súper importante y también las primeras formas de literatura como las conocemos, y ahí van a aparecer muchas historias donde se exploraban, además de temas psicológicos que pienso que ahí es interesante abordarlo, van a aparecer demonios, espíritus malvados, la vida después de la vida, la muerte y el tema de la tragedia. De ahí sale. Entonces podemos encontrar un montón de referentes. Luego podríamos dar un salto a lo que llamaríamos la novela gótica. También tenemos un episodio sobre lo gótico, entonces ahí esto va a servir de complemento, donde en la novela gótica en específico se va a enfocar específicamente en la muerte. Y esto se va a originar sobre todo en el siglo XVIII. Uno de los autores fundamentales va a ser Edgar Allan Poe. Luego vamos a seguir con este recorrido histórico muy rápido, donde tenemos la exploración de no solamente los tópicos que Edgar Allan Poe, lo vamos a ir tocando en algunos momentos, sino que también en extender o llevar al límite como las posibilidades humanas o de lo que podríamos llamar ideas ocultas, que podemos tener como referentes principales a Mary Shelley con Frankenstein de 1818 y Bram Stoker con su obra Drácula de 1897. Bien, y podemos ahí saltar nuevamente a lo que se llama como el horror moderno, que se ha expandido, incluye varios elementos y, por ejemplo,
asesino en serie, historias como más slasher o lo que decías tú del apocalipsis, en fin, un montón de tópicos. Y de hecho, investigando para este capítulo, me di cuenta que había un ranking de las historias que son consideradas como más terroríficas y tenemos el gran exponente Stephen King y El Resplandor de 1977. Aquí hay una mezcla entre el horror con fantasía histórica, interpretaciones actuales sobre criaturas fantásticas, etcétera, y podemos encontrar 6 subgéneros de lo que entenderíamos como horror. Esto se va a entender más en la literatura, pero también está presente en el cine. Primero, lo gótico. Lo gótico se va a enfocar específicamente en la muerte, un poco obvio, pero es así. Luego, lo paranormal, donde es lo que entendemos como un horror supernatural o sobrenatural, con eventos que no necesariamente existen como en la realidad y no tienen una explicación racional o científica. Luego está el subgénero de lo oculto, que aborda prácticas más rituales, que no son consideradas necesariamente religiones formales o ciencia. Luego tenemos el cuarto subgénero, que es la fantasía oscura, donde mezclamos el horror con fantasía, por supuesto. Luego tenemos el subgénero que es de sobrevivencia, que es el personaje principal o el grupo de protagonistas están siendo puestos como a prueba, son perseguidos y están tratando de sobrevivir en circunstancias extremas. Y finalmente tenemos la ciencia ficción de horror. Bien, ahí se mezcla la ciencia ficción y el horror. La idea es que esto va a saltar muchas veces a la pantalla grande, en el sentido de que grandes obras que son icónicas como en el cine, incluso si pudiéramos considerar el anime como el cine o live action que conocemos, provienen de mangas, por ejemplo, o libros o historias que han nacido en la literatura, incluso en el folclore, y han ido mutando para tener su expresión como más audiovisual. Y eso se va a extender a muchos otros elementos. O sea, una película de este tipo, por supuesto, no sería lo que es sin la música, sin la fotografía, la luz, los personajes, en fin, hay elementos que son muy importantes. Si pudiéramos encontrar obras clásicas en la literatura, por supuesto está toda la obra de Edgar Allan Poe. Otra lista, bien, está por supuesto Frankenstein de Mary Shelley de 1823, El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson de 1886, Drácula de Bram Stoker de 1897, Las ratas en las paredes o The Rats in the Walls de H.P. Lovecraft de 1924, Psicosis o Psycho, bien, de Robert Bloch de 1959, El exorcista de William Peter Blatty de 1971, It, como la de los payasos asesinos, ¿cierto?, de Stephen King de 1986 y The Corn Maiden and Other Nightmares de 2011, que es una colección de muchas historias terroríficas de Joyce Carol Oates. Ahí un mega resumen, pero es bien interesante porque en verdad es bien llamativo como la literatura te la tienes que imaginar, realmente, y en la película está ahí, entonces a veces hay algunas polémicas con las adaptaciones, etcétera. Y si encontráramos como otros autores que podríamos recomendar, está R.L. Stine, Neil Gaiman, Dan Brown, Margaret Atwood, grande Margaret Atwood, Octavia Butler, Joyce Carol Oates y muchas, muchas más. Uno de los representantes máximos dentro de lo que es la literatura de terror y de horror es Stephen King. Y hay una cosa que él dijo en alguna oportunidad y que me llamó mucho la atención y que dije, tengo que compartirlo en el podcast. Y es que él nos dice que hay 3 niveles de terror o 3 niveles de cómo utilizar este miedo para, a final de cuentas, conseguir el impacto que quiere con sus historias y que es lo que produce que sea una historia de terror. El primer nivel es el nivel del asco o la repulsión. Esto se refiere, por ejemplo, cuando las luces se apagan y algo verde y baboso cae a tu brazo y te espanta y te da ese asco, ese pavor. El segundo nivel sería el horror. Y eso es cuando, por ejemplo, las luces se apagan y una garra coge tu brazo. Ojo, aquí lo que estoy diciendo. ¿Se acuerdan de la definición que les di antes? Aquí algo ya concreto aparece. Y el tercero y más profundo es el terror.
Y es que, por ejemplo, cuando las luces se apagan y sientes algo detrás de ti, o escuchas un aliento, por ejemplo, en tu oído, y cuando te volteas no hay nada. Eso no encaja para nada con lo que es la realidad. Es por eso que Stephen King dice que complementar estos niveles producen de que el terror sea impactado dentro del lector o aquel que está viendo la película, por ejemplo. Entonces, al final, ese impacto que se tiene produciría un terror como una emoción más pura o algo más fino y que es lo que siempre se busca llevar al lector. Eso es súper interesante porque vemos como el objetivo siempre es horrorizar. Si no se tiene ese producto, no tuvo realmente no cumplió su propósito y probablemente ni siquiera pueda calzar siquiera dentro de la categoría de cine o de un libro de terror o de horror. Claro, y además está el tema de la cultura, y esto viéndolo en cualquier tipo de artefacto cultural, porque usualmente hay películas donde generan debates de, por ejemplo, cómo esta obra se basa en ciertas experiencias o tiene un impacto en una cultura específica o representa cierta realidad, porque tiene elementos históricos muy culturales, por ejemplo, los tipos de casa que están en, no sé, las películas estadounidenses no necesariamente nos representan, pero nos dan miedo, ¿cierto? Entonces es bien interesante porque claro, son temas desconocidos, poco probable que ocurran, pero es distinto el temor o miedo que te genera cuando es algo que estás viendo, que podrías identificarte con ello porque tiene relación como con tu realidad, o cuando es algo que solamente te da miedo o te choquea porque es demasiado ajeno. Y eso es bien interesante cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a películas japonesas, por ejemplo, J-horror, por ejemplo, que son súper extrañas y nos dan mucho temor, pero cuando investigamos de dónde vienen esas criaturas o esas situaciones, tienen elementos propios del folclore. Entonces es bien llamativo porque usualmente conocemos algo muy del mainstream y los adoptamos como propio, y también vamos explorando en otras culturas, y es como una queja que yo tengo cuando se hacen las adaptaciones, como que ahí lo arruinan todo. También me parece que es importante, como adelantándome mucho a las conclusiones, me parece significativo que podamos ir mezclando o dándole cierto valor o reconocimiento a nuestras propias experiencias. La Llorona o el Tuetué o historias de miedo existen como locales, serían como muy extrañas y habría que adaptarlas para que en un mercado grande como el hollywoodense funcionaran, pero acá quizás una película no sería tan exitosa. No sé, es como extraño porque finalmente vamos a partir de la socialización y de que existe una industria tan grande, vamos moldeando como nuestras preferencias y aquello que nos da miedo. Y si bien hay elementos que pueden ser muy propios de una industria, de una cultura, y ahí se referencia a lo de Japón, inevitablemente hay ciertos estándares o una especie de checklist para que sean obras de taquilla. En el caso de la literatura, como tipo bestseller, o películas que tienen harto éxito a nivel de ventas, etcétera. Es interesante porque a veces vemos películas que generan distintos sentimientos y hay toda una teoría detrás, como es lo que decía Cata con Stephen King. Entonces, me parece súper interesante. Además que también se va adaptando con los tiempos. Por algo, hay épocas donde podemos ver una película antigua y reírnos porque no nos parece miedoso. Yo siempre cuento esto, cuando yo era niña, en mi casa todos los sábados se veía Los Cuentos de la Cripta y salía esta como calavera que era un muñeco pésimo, muy mal hecho, que yo lo veo ahora y me da demasiada risa, pero en ese tiempo daba miedo y las historias de verdad eran terribles, como que no podías dormir y todo. Y van pasando modas, por ejemplo, si viéramos películas de vampiro o cosas así de antes, la encontraríamos chistosa, no nos darían miedo, no serían populares, pero sí son de culto y tienen un valor. Después, no sé, están de moda las películas psicológicas, paranormales, o el tema de las historias de sobrevivencia, también responden a ciertas realidades y exige también que las industrias se adapten, porque a nivel de literatura todo es posible.
pero cuando ya lo tienes que presentar en la pantalla también incide mucho el tema de la tecnología, podríamos decir, porque a veces cuando los efectos van quedando como outdated, como que pasan de moda y vuelves a ver la película, te va a dar risa porque no te parece realista. Y eso pasa en muchas historias también. Porque, y haciéndose como vínculo histórico, incluso podríamos encontrar como, ya hablando del siglo XX, porque nos queremos enfocar ahí, no vamos a hablar de Grecia ni nada de eso, alguna época específica. Por ejemplo, el horror de los 30 y los 40 estaban caracterizados por monstruos, ¿bien? Y vamos a tener Drácula, Frankenstein y todas sus versiones, momias, hombres lobo, ¿bien? Y personajes demoníacos, ¿bien? Eh, Mostrar como lugares alejados, ¿cierto? Mostrar alteraciones físicas, que estas criaturas tuvieran alguna alteración física que mostraran algo como extraño, no sé, como siamesas malvadas, cosas así. Fue súper controversial porque es allí donde los cines, como las salas de cine, se empiezan a hacer mucho más populares. Estaba en este, podríamos hablar de Estados Unidos si es que encontráramos como un lugar específico. O sea, teníamos el efecto de la Gran Depresión, el periodo de entreguerras, habían ciertas prohibiciones del gobierno y después vino la Segunda Guerra Mundial, así que es bien interesante. Lo anterior podríamos llamar como este gótico clásico. Ya en los 50 y en los 60 vamos a ver que con el tema de la carrera armamentística y la carrera nuclear específicamente y la paranoia que generó la Guerra Fría y la amenaza comunista internacional, de hecho hay algunas películas que son consideradas de terror que se llaman como la amenaza roja, cosas así, entonces va a aparecer mucho el tema de las primeras películas que tienen que ver con alienígenas o extraterrestres, algunos elementos de ciencia ficción, desastres nucleares, espías, algo como más bien distópico. Y ya después en los 80 se pone mucho más de moda el tema de la tecnología, la ciencia ficción, empezaron a explorar la fantasía y ya de los 90 para adelante podemos encontrar una mezcla así, pero de lo humano y lo divino en cuanto a producciones, porque hay mucha más tecnología y más acceso. Yo pienso que lo mencionamos en algún capítulo, quizá el de cine, pero pienso que el impacto del cine a nivel como de ir al mall, al cine, como que sea algo mucho más accesible, también tiene un impacto en lo que el público espera y cómo la industria se va adaptando, porque si, no sé si han tenido la experiencia como de ir a cines antiguos, es otra cosa, o sea, hay actos y hay periodos donde paras y las pantallas tienen otros efectos, entonces es bien interesante cómo se va generando eso y hoy en día tenemos incluso 4D, no sé cómo se llama, que va generando como otras sensaciones y como que van aumentando lo realista que podría ser experimentar una obra. Entonces ahí vemos que en el cine como es mucho más acelerado, mientras que la literatura como siempre va a ser imaginativa, es infinito. Algo que es súper importante decir, como ya pasando a otro tema, porque igual lo hemos enfocado un poco más hacia la literatura y evidentemente lo más mainstream es el cine, es que fuera de la comunidad cinéfila no se hace un recorrido histórico realmente por lo que ha sido el terror en el cine. Y eso es porque obviamente la gente no está acostumbrada a ver cine más antiguo, o sea, con suerte ven cine de los 90, para que seamos sinceros, o sea, es poca la gente que ve cosas antiguas. Al menos a mí siempre me ha impresionado mucho en el cine antiguo cómo se planificaba tanto, gracias a, o más bien porque no tenían tecnología, el impacto que podían lograr a través de la planificación de los planos, de la iluminación, porque obvio, como no tenían una buena tecnología, no podían hacer ediciones porque era costoso, no podían agregar cosas por ejemplo, lo que ahora te permite hacer la pantalla verde y tener grandes efectos especiales. Entonces, una de las cosas que realmente comenzó con el cine desde muy temprano fue el terror, especialmente con un género que se llama el expresionismo alemán, que de verdad, por favor, véanlo, es en YouTube, están gran parte de las películas. Las más famosas son Caligari, en la comparación de Drácula, ahí está Caligari y también está la versión chanta de Drácula,
porque ellos no podían, sí, porque ya Por es los el derechos y gabinete, todo. sí, por los derechos. Entonces, la gracia de estas películas, y de verdad véanlas, para ser de hace 100 años atrás, tienen un impacto que te llevan realmente en este como suspenso constante y dan mucho terror. Y eso es solo gracias a la ambientación a los efectos de las luces. ¿Y cuál es No, el tema? Durante muchas, muchas décadas, durante el cine, lo que realmente importaba era este como viaje emocional, el impacto que podían realizar. En todo caso, y también esto es algo que es importante recalcar, durante mucho tiempo el cine de terror existía en cuanto a exaltar a los monstruos. Por eso había mucho cine de, por ejemplo, de vampiros, de zombies o el mismo Frankenstein. Y eso también pasaba mucho porque se hacían muchas películas sobre libros. De hecho, por ejemplo, Raven de Poe se hizo hace mucho tiempo, o sea, no sé, en los 20, en los 30, ya estaba en la primera versión de Raven. Entonces, es súper importante decir que esa primera parte del cine, a pesar de que, claro, obviamente por la falta de presupuesto y de tecnología se puede ver un poco ridículo, porque no parece un zombie de verdad. Es como, no sé, por ejemplo, cuando se ve el videoclip de Thriller de Michael Jackson, no son unos buenos hombre lobo, un buen zombie, pero la historia sí tenía un nivel de seriedad súper grande. El problema es que cuando empezaron en los 70, 80 sobre todo, a ponerse de moda los blockbusters, que son estas películas que lo que realmente importa no es el plot, no es que el guión sea bueno, no es que te cause una buena impresión la historia, sino que lo que importa es llevar espectadores a las salas de cine y ya, es ganar dinero. Y como en esa época también empezó a desarrollarse la tecnología dentro del mundo cinematográfico, lo que empezó a importar era mostrar con estos efectos el pánico que podía lograrse con las distintas películas. Y aquí es cuando, al menos yo siento, que esa diferencia entre horror y terror pasó a ser también un significado de calidad. O sea, las películas que hasta el día de hoy siguen siendo buenas dentro de esta como de esta gran gama dentro de este género son más bien de terror, y las películas más mainstream, más blockbuster, son de horror. Y eso es porque las películas de horror lo que buscan simplemente es generar esa aversión, el asco a los desconocidos, y por eso casi siempre estas películas más blockbuster, como por ejemplo lo son El Conjuro, no sé, muchas películas de exorcismo, que muchas de Anabel, exorcismo, claro, que son muchas de caleta. exorcismos igual son horror, o sea, Mm, sorry, son terror, pero en general todo lo que sea más burdo, más como en lo único que importa es asustar, son más bien horror. Y por lo tanto no tienen estos elementos más casi de suspenso, que también es otro género que usualmente se junta con el terror, como en lo serían, no sé, películas más antiguas como por ejemplo las de Alfred Hitchcock, como Psicosis, por ejemplo, que puede ser considerada suspenso, pero también puede ser considerada terror. mm. Entonces es súper importante esa distinción. Y con Connie lo hablábamos mucho, porque yo en lo general, la verdad a mí no me gustan las películas de terror ni de horror, no son mi estilo, pero es porque en gran parte el cine de los últimos 50 años, a menos que esté muy rozando con el suspenso, es muy difícil encontrar una película realmente de terror que sea o que tenga un plot inteligente. Es muy Mm. difícil. Usualmente ni siquiera tienen plot twist, como que los plot twists son solo como algo paranormal que te está tratando de asustar todo el tiempo. Mm. Y lo otro que pasa muchas veces es que también empieza a estar como este subgénero de caricaturizar todo. O sea, por ejemplo, la película de terror más famosa, o una de las más famosas, es El Exorcista. Y dicen, por ejemplo, que Yo me Scary Movie reí 2 cuando la es, vi. sí, pero para esa época, Así, pues mi como era abuelita algo me decía, ¿cómo nuevo, te ríes? Me decía, así es sí, terrible. Y yo la como, me dio gente mucha risa. estaba, sí, la gente estaba de verdad impactadísima.
el tema es que por lo mismo, como lo que queda para el espectador actual cuando ve películas antiguas, no es como el trasfondo emocional o ese viaje emocional que trataban de hacer, sino que es simplemente reírse de la falta de tecnología. También eso ha producido que lo que importa dentro de este género ahora sea solo la tecnología y no el plot. De hecho, por lo mismo era lo que mencionaba, o sea, Scary Movie 2 es casi una parodia del Exorcista, o sea, es casi una falta de respeto, siento yo, a la Mm, historia cinematográfica hacer algo así. Entonces, a mí no me gusta el cine actual de horror porque no pasa nada. A mí, como cinéfila, lo que me importa siempre es el guión. Y es raro encontrar películas actuales que sean puramente horror y no tanto, no que no se acerquen tanto a suspenso, que sí tengan una calidad. mm, Y yo creo que aquí con la Connie hablábamos esto en cuanto a la comparación entre el terror en Occidente y en Oriente. O sea, en Oriente o sea, obviamente sí pasa, pero sobre todo con lo que es como más gore, cine gore, pero en general no se ha llegado a esta cosa burda que sí ha pasado en la industria cinematográfica, sobre todo estadounidense, de ridiculizar por un lado el terror y por otro lado simplemente no preocuparse de la historia, sino que solo de querer asustar. mm. Además que es bien interesante cuando vemos que en general, y quería citar un artículo de The Guardian del 2018, que es bien interesante con lo que estamos hablando en este último punto, porque se llama ¿Por qué el horror es el género que menos respeto tiene? También hay otro artículo de la BBC y es bien llamativo porque vamos a ver que muchos directores empezaron con películas de bajo presupuesto, podríamos decir, o que hoy día nos parecerían malas, pero no lo son para la época, porque la mayoría de las películas de terror se hacen como low cost, como bajo precio. Bien, entonces los productores se arriesgan con directores y actores debutantes y vemos que, no sé, muchas estrellas mega famosas como Johnny Depp, Jennifer Aniston, Charlize Theron, incluso James Cameron, Sam Raimi, Peter Jackson, ellos empezaron con ese tipo de películas porque es un espacio donde puedes como explorar y finalmente siempre está como este riesgo de que es mala, no importa. Y hay toda una discusión de que incluso hablan de como el horror elevado o el post-horror o el horror inteligente, porque las personas que son como muy cinéfilas y como muy fanáticas siempre van a hacer críticas de este tipo de asuntos que hemos visto. Bien, porque siempre va a haber una película de terror que cause revuelo y que sea muy famosa, pero no necesariamente es como un horror que es considerado como inteligente o más artístico. Porque en verdad asustar es algo, como decías tú, tan humano, tan visceral, que lo puedes lograr de un millón de formas. Entonces, tampoco hay como fórmulas claras de cómo hacer una buena película o un buen libro. O sea, hay películas que pueden costar millones y millones de dólares y que no son tan exitosas y otras que tienen más bajo presupuesto que se transforman en culto y todavía son muy importantes. Por ejemplo, algo que me pasa mucho con, bueno, Stephen King es como el rey del asunto, así que ahí, pero además es escritor, entonces lo quiero dejar como aparte. Pero Alfred Hitchcock, más allá de que es un ser horrible, una persona pésima, funadísima, uno puede ver una película antiquísima en blanco y negro y todavía te da un terror terrible. Como si vemos los pájaros, no sé, hay tantas películas y bueno, ahí sabemos por qué causaban tanto temor porque eran temas reales, pero me refiero a que cuando tú veías a la actriz aterrorizada, temiendo por su vida, era porque de verdad experimentaba con ellas y hay toda una cosa como de abuso, pero es bien interesante porque finalmente en estas películas que dices tú, no los productores, sino que las personas que invierten en cine, inversores, llamémoslo así, para ellos es una de las formas más seguras y fáciles de tener el retorno y tener ganancias. Ya no solamente recuperar la inversión, sino que tener ganancias, porque puede ser bastante fácil y
barato, o sea, no es tan difícil poner sangre o temas como más psicológicos, depende como del talento de los actores, por ejemplo. Entonces, es bien interesante. No sé, ¿cómo se llama esta película que con puras cámaras como de seguridad, como actividad paranormal? Pero Es- me declaro en la ignorancia, no sé si hay películas recientes que sean de ese género que hayan ganado como grandes premios o festivales. Nunca, jamás. No lo recuerdo, Actividad paranormal se llama. esa. No, de Pero como que hecho, está como desvaluado, es como triste. No pasa sí, eso con la mucho. literatura. Es que eso es justamente por lo que te decía antes, porque lamentablemente se ha producido el efecto de que lo blockbuster, que es solo preocuparse por hacer algo que va a sorprender, que va a vender, ha provocado que muchos géneros que sí podrían tener un nivel de profundidad súper importante, como por ejemplo es tanto el horror como, no sé, por ejemplo, la comedia o películas de romance o incluso películas infantiles que no sean consideradas solo porque pertenecen a ese género. Y es porque usualmente, como decías tú, para que las películas vendan, usualmente prefieren hacerlo caer en cliché o no darle una profundidad mayor con tal de vender más. Porque una comedia romántica puede ser perfectamente algo profundo. O no sé, por Mm, ejemplo, pienso en Jim Carrey, que él, yo siempre he sentido que está muy discriminado solo por ser comediante. mm, Si tú ves, por ejemplo, The Truman Show, que no es una película de horror, obviamente que no, pero The Truman Show es una película de comedia, pero es sumamente impactante. mm. Es muy crítica, tiene un plot súper inteligente y muy bien llevado. Y jamás considerarían esa película, por ejemplo, para los Oscars, porque es una película de comedia, o casi comedia, o actuada como comedia. Y es por la discriminación propia y el elitismo que existe dentro del cine o de la academia cinematográfica. Es sumamente injusto, creo yo. O sea, hay películas románticas que también es lo mismo, o películas infantil que son buenísimas y que solo por ser una caricatura no la toman en serio. O actores que están manchados, o sea, por ejemplo, el mismo Jim Carrey o Johnny Depp, más allá de lo que nosotras podamos pensar de ellos como personas, estamos simplemente pensándolo como actores. Son muy buenos actores y ellos jamás van a ser considerados para un Oscar, jamás. O Mm, en su época cuando les daban trabajo. sí. Además Pero que, eso es porque están asociados a esta imagen como ya dañada, que es como lo que pasa con los superhéroes, aunque si tú me preguntas a mí una película de superhéroes, es muy difícil que sea buena. O sea, películas superhéroes inteligentes son solo las Batman de Nolan y ya. Y mm, es por algo, porque toda la saga Avengers es solo blockbuster. además que, de hecho estaba viendo los datos, yo creo que todo se fue a la mierda, lo voy a decir, cuando empezaron como con las sagas, como que para mí una buena obra, y esto lo digo siempre en cualquier género, la obra y ya. A menos que sea mi pobre angelito porque es de mis películas favoritas. Ahí acepto como todas las partes de Toy Story. Son como las únicas películas que podrían tener 800 partes y no me molesta. Pero Saw o el juego del miedo, como esa franquicia, ha recaudado 979 millones de dólares. Es como que es demasiado. Entonces ya la cosa llega a ser ridícula. Entonces ahí vemos que lamentablemente el capitalismo, niña, arruina todo porque finalmente es triste que algo que tiene obras que son espectaculares, autoras y autores que, bueno, están como las personas que son más famosas, pero hay muchos creadores emergentes, podríamos llamar, o en otros lugares del mundo, que están haciendo un gran trabajo y que le es muy difícil tener como el reconocimiento o el financiamiento para publicar, por ejemplo, obras literarias o hacer obras de teatro, no sé, música, producción, guiones, películas, en fin. Además que quería abordar otro tema, adentrándonos como a lo que podríamos llamar las críticas, porque vemos que el tema de lo que podríamos llamar como lo que está de vanguardia en la cultura, finalmente es súper complejo. Los temores son los temores de, en una industria que es predominantemente blanca y anglosajona, los temores de esas personas blancas y anglosajonas. O sea, finalmente vemos como estos temores de invasiones,
extraterrestres, noticias falsas, como que ahora está muy de moda el tema de temas medios distópicos, teorías conspirativas, cualquier tipo de apocalipsis, perder privilegios. Vemos que los tropos, que es típico en este tipo de contenido, son necesariamente aquello que al público al que va dirigido, o sea, Hollywood en Estados Unidos, pudiese ser interesante. Por supuesto, acá que hubiesen, no sé, invasiones de no sé qué, sería como muy raro. Y los temores de muchas comunidades marginadas, por ejemplo, no son representados. O sea, usualmente vemos que las heroínas, bien, o los héroes, tienden a ser personas blancas. Y siempre las primeras personas en morir, si viésemos como este tipo de películas donde la gente muere, son las personas de color, mujeres. Cuando vemos el tema de esto de la Scream Queen, de la mujer como que va corriendo en poca ropa y se cae y es asesinada, y está este hombre blanco que siempre es como el héroe. Entonces, bien interesante, cosas que nos dan terror porque pueden ser incluso factibles, como la película La Purga, que esa película a mí me da mucho miedo porque es terrible y aparte que es súper blanca. Entonces, finalmente, todo lo que vemos es temor de que te quiten tu propiedad, de que invadan tus casas, de que el gobierno o el, no sé, las instituciones se caigan a pedazos. Ver esta lógica de el sueño americano. Ese tipo de cosas son bien interesantes y se empieza como a globalizar y finalmente es lo que a todas las personas nos da miedo. No sé, me molesta porque, insisto, la industria de Hollywood, como cualquier tipo de industria, tiene varios elementos que es importante criticar. Muchas veces las películas nos parecen como ofensivas porque no están representando realidades que son importantes. O sea, ese tema como de que literalmente se cae en el racismo, en el colorismo, en violencia de género. O sea, claramente a mí lo que me daría terror son abusos de cualquier tipo, y vemos que en muchas películas es como, ah, ya fue abusada y murió. Y ahí quedó. Entonces, porque, y esto lo hemos dicho muchas veces, los que toman las decisiones en la industria son una élite muy, muy reducida, muy pequeña. Entonces, me parece lamentable. Entonces, no sé si Cata tienes como alguna otra crítica más feminista, podríamos decir, o como más analítica, más que de los tropos, la industria misma. Yo creo que el problema, y lo vemos también mucho si lo comparamos con Oriente, es que, o sea, ay, me cargo ocupar las palabras así porque suena tan orientalismo, pero bueno, yo creo que el problema es que como sociedad en general, a pesar de que ha estado siempre dentro de la como idiosincrasia sociocultural occidental, como decías tú en la reflexión anterior, nunca ha estado muy relacionado a algo propio como de la cultura casi mitológico o casi de la psiquis de las personas. Cuando lo ha estado, y esto es a propósito del hecho de que estemos hablando de esto dentro del ciclo de brujas, cuando lo estuvo durante siglos y siglos, siempre fue relacionado hacia el demonio, Mm, hacia la relación con Dios o en su defecto, por lo contrario, a la relación con los demonios. Entonces, ahora que en la sociedad actual no es el tema principal, obviamente se ha ido desvirtuando el tema del horror o lo que horroriza a la sociedad occidental a cosas sumamente materialistas y también con todos los defectos discriminatorios, raciales y de género y también económicos que caracterizan a la sociedad occidental. Y es así de simple, o sea, no es un relato difícil o un análisis difícil de hacer, es súper simple realmente. Y por lo mismo también es que el terror en Occidente es tan simple. Y cuando llega a ser un poco más complejo, siempre es cuando dentro de este análisis casi de la psiquis o de la relación social entre los personajes que están involucrados, tienden mm, a contener otros elementos de reflexión mayor y si llegan a ser críticos y salir de estas dinámicas, como decías tú,
tóxicas, discriminatorias, por ejemplo, económicas o raciales o de género, es porque justamente la historia está hecha para que se critique ese aspecto en puntual. Entonces, aunque claro, quizás es más crítico, y yo creo que actualmente, dejando de lado, sobre todo respecto a películas, porque la literatura nunca se ha ensuciado tanto, pero dejando de lado las películas mainstream, blockbuster, yo sí siento que se está avanzando dejar de lado estas caricaturizaciones. Y por eso las películas no occidentales han sido tan populares. Bueno, y series también, está pasando ahora con todas las plataformas que tenemos. Y está este interés horrible, por favor, basta, no, pero no va a parar, es una ilusión que tengo, de hacer adaptaciones, porque ya me parece que en general hay un agotamiento y ahora vienen como los remakes, siento que es como la era del remake. Si empezáramos a hacer como algunas referencias como para diferenciar y ahí poder criticar, es que si bien se dice que el horror o el terror en Occidente es mucho más realista, convencionalmente, como en el debate, se plantea de que es más directo a la hora de asustar a la audiencia. La mayoría de las veces estas películas carecen como de sutilezas y cuentan como con esta idea del sobresalto que se llama como el horror de choque o el shock horror, ¿cierto? Como la idea es generar incluso en la música que todo sea de un ritmo muy rápido para asustar a la audiencia. Y al mismo tiempo, la idea es que generar como en la mente escenas muy polarizadas para generar sorpresa y disgusto. Estás todo el rato con una adrenalina así horrible, que sea lo más espantoso posible. Con esto me refiero sobre todo como a las películas que son como populares en Halloween. La idea es mostrar muertes espantosas, en fin. Y eso incluso lo podemos encontrar en Edgar Allan Poe, como todas las cosas que pasan como tan terribles. Yo siempre me acuerdo, voy a decirlo acá, me acuerdo que yo siempre he dicho que me encanta Edgar Allan Poe y me gustaba mucho como en mi adolescencia y teníamos que crear historias como para lenguaje, nos hicieron escribir una historia como para cada género, para ciencia ficción, de terror, en fin. Y voy a decir dos cosas. Eh, yo rara vez tengo sueño, o sea, todo el mundo sueña, pero no los recuerdo. Y pocas veces en mi vida he tenido como sueños que tienden a ser pesadillas que son muy, muy detallados. Y yo escribí una historia. ¿Has visto la película Cloud Atlas? Que es funadísima, pero No, no la he visto. que creo que es un libro, no sé. Ya, la cosa es que cuando yo vi esa película, quedé impactadísima porque hay escenas que son iguales a ese sueño que después escribí en esa historia y que yo jamás había visto ni tenía idea. Bueno, eso es como aparte. Pero tenía que hacer una de terror y me basé en una de Edgar Allan Poe, que siempre hay temas como de tortura y cosas así. Trigger warning, porque voy a hacer un statement. Y me acuerdo que hice una historia que era como típica esta persona obsesionada con otra, etcétera. No sé por qué me dio que a la víctima le sacara las uñas. Como muy así. Entonces como es tan occidental eso, bien, porque tiene esta cosa que te da temor, te puede dar empatía de que te pueda pasar y es chocante. Entonces son como estos tropos típicos. Entonces vamos a ver que las películas asiáticas, porque la categoría oriente es como mucho más amplia, no son tan populares como las películas occidentales cuando se trata de audiencia. Y está el tema que siempre es como icónica este discurso del director de Parasite porque está el tema de la barrera del idioma, la gente no se quiere dar como, me refiero a los estadounidenses, como la lata de leer subtítulos, ¿bien? Vamos a ver qué puede parecer el cine como asiático, como demasiado complicado para algunas personas, ¿bien? Y por lo mismo tiende a convertirse en culto más rápido porque el enfoque del miedo es mucho más sutil, se centra mucho más en crear tensión y una atmósfera que te dé miedo con los silencios o con ciertos como zoom, podríamos decir, como un primer plano. También está el tema de lo psicológico y al mismo tiempo suele anteponer la atmósfera y la tensión sobre todo lo demás. Por supuesto hay sangre y todo ese tipo de cosas, pero no es como tan choqueante todo el tiempo. No me estoy refiriendo como a la escena gore y slasher, que eso trasciende como todos los países, que es bien interesante. ¿Y por qué se habrá puesto como de moda en un momento específico? Yo siempre digo esto cuando es como Halloween.
y quiero como de verdad tener miedo, probablemente vea una película asiática. La película que no sé por qué la tuve que ver en el colegio, no sé si esto lo dije en otro episodio, probablemente. La película que más me ha dado miedo en la vida, que no volvería a ver por mi voluntad, es tailandesa. Yo por mucho tiempo pensé, cuando era chica, en mi ignorancia, que era japonesa, pero no es, que es Shooter. Y es tailandesa, veanla, es terrible. Los colores, en fin, bien interesante cómo se da allí. Es bien llamativo como culturalmente no conozco como otras escenas de cine. No sé cómo, no sé, si me pongo como media específica, si es que se habrían producido películas o literatura de este tipo en la Unión Soviética, por ejemplo. No sé. O en otros lugares donde hay otros tipos de censura, donde también hay como controles al contenido de las personas que es mucho más fuerte. Porque claramente Hollywood es una máquina de propaganda cultural y es una maquinaria política, ante todo. Entonces, todo este tipo de presupuesto y de promover ciertos contenidos tiene que ver con eso. Pero en otras sociedades donde claramente no hay gobiernos o estados que apoyen con financiamiento a producciones o que exista mucha censura o no quieren promover ciertas narrativas en sus sociedades, influye también en el contenido y lamentablemente lo hace mucho más desconocido. Lo que pasa es que en el caso de la escena, y le voy a llamar Asia Oriental porque ni siquiera es toda Asia, fue porque gracias a la idea o la escena del blockbuster. O sea, el aro se hizo popular gracias a que llegó a Blockbuster, o estas como lugares donde uno iba a arrendar películas. Y ahí empieza como toda esta moda y ahora está ocurriendo con el cine coreano, es como lo que sea que los estadounidenses le pongan atención y consideren como interesante. Y se empiezan a dar como todas estas mezclas y bueno, ahora gracias a plataformas como Netflix y otras más, es mucho más amplio. Podemos encontrar distintas adaptaciones. De hecho, van a hacer una adaptación de La Casa de Papel en Corea. Lo mismo de Squid Game, cuando yo no quería verla porque dije me voy a remorir de miedo, y no era de miedo, pero la muestran como de miedo. Cuando iba a ver Parasite tenía miedo de verla porque decían que era una película de terror y no lo es. Entonces es bien interesante. No sé, me da rabia. Creo que son de ese tipo de cosas que las industrias del entretenimiento echan a perder, Mm, porque da para mucho. O sea, la literatura en su momento logró, incluso con estas cosas como pseudo fantásticas, como lo son los personajes de vampiros, de zombies, etcétera, etcétera, darle una calidad literaria súper importante y que realmente no se desvalorizaba por ser monstruos, por ser cosas fantásticas, sino que todo lo contrario, incluso eran críticas encubiertas a ciertas cosas. Y lamentablemente ahora la fantasía y el terror están tan desprestigiados que ni siquiera se pueden usar como simbolismos para críticas. mm, Y es como que ya no quedara nada. Es súper triste. sí. Lo bueno es que hay personas que están haciendo como el trabajo ya sea de documentar, recopilar y compartir. Bien, hay un documental que quiero recomendar que está basado en un libro del mismo nombre de Robin Means Coleman que se llama Horror Noir, A History of Black Horror, que es del 2019. Y es un documental donde hacen todo un recorrido histórico y hay un análisis, etcétera, de películas de terror a lo largo desde el 1915, que se llama como el Black Horror, como de personas afrodescendientes, personas negras que han protagonizado, producido y creado estas obras. Y me pareció súper importante destacarlo porque estamos haciendo esta crítica, pero es una crítica hacia una industria que es eh, muy blanca, bien, eh, y es bien llamativo. Además que ni siquiera nos hemos referido, porque si no duraría mucho este capítulo, al cine noir, ¿cierto? Como más antiguo, donde hay una riqueza increíble para abordar distintas obras que podríamos categorizar en el horror. Lo que pasa es que el cine negro es una extensión del expresionismo alemán. Sí,
Y eso es porque, bueno, obvio, es el film noir o cine negro. Ya, el film noir obviamente empezó porque todos los alemanes se tuvieron que ir de Alemania. Entonces, como ya además la tecnología había avanzado, ya dejaron de estar como porque el cine expresionista alemán era muy de decorados. Entonces eso era lo que causaba el impacto. En cambio, el cine negro era más de exteriores o que simulaba exteriores, pero lo que importaba era la iluminación. Y lo otro es que el cine negro trataba de otros temas, pues, eran más como sucesos relacionados con gángster, detectives, cosas así. Pero la mística proviene de la misma situación, como de lo mismo del cine expresionista alemán. ¿Viste? Pero por eso yo digo, es como qué rabia, o sea, incluso del el cine negro, por ejemplo, que, insisto, se trataba casi solo de gángsters, se podría considerar perfectamente cine de terror. Y ahora en la actualidad eso jamás sería así, o sea, ahora cine de terror es como lo paranormal y ya. Y eso le quita mucho poder dentro del cine. Yo creo que siempre después de las decadencias vuelven a resurgir ciertas cosas. Y gracias a las series, no sé si a ti te pasa, ¿no? Pero yo creo que gracias a las series se está volviendo a tener un realce de calidad. Mm. De hecho, yo tengo un amigo que es muy cinéfilo, pero él está muy en contra de las plataformas y de las series. Porque es como, el problema es que las series siempre van a tener menos presupuesto que una película, aunque tengan mucho presupuesto. Entonces, y además las historias siempre van a estar más desarrolladas si es una película, o sea, como bien desarrolladas, como bien planificadas, eso se refiere. Claro, la El serie la tema, tienes que estirar de alguna manera. claro, y también no son tan redonditas, ¿cachai? Como que no tienen ese efecto rápido, esa cosa concreta. Lo cual no le quita el mérito. O sea, yo creo que una serie puede ser muy buena, sobre todo cuando no tiene esta cosa de tener que extenderse, que es como la que la gente que veía Game of Thrones se queja de que el final fue tan malo y bla, 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 y es como fue malo Así es. porque por un tema de producción, ¿cachai? Porque los escritores pedían cierta cantidad de plata para hacer lo que ellos querían y la producción le dijo que no, porque tenían que ser cierta cantidad de capítulos menos de lo que los escritores querían, ¿cachai? Esas son decisiones solamente de plata. Con las películas eso no pasa. Esa es la gracia. De hecho, cuando hay sagas, las sagas que son buenas siempre son porque son de libros y porque el escritor no se contamina con los productores o con o qué es lo que les pasa a los guionistas. Mm. ¿Cachai? Entonces ese es el problema cuando tú comparas las series con las películas. Una serie puede que sea mucho mejor en cuanto a plot que una película, pero es mucho más probable que se eche a perder con el tiempo. Con las películas eso no pasa. Entonces el problema es que las series, a diferencia de la película, las películas tienen que llevar espectadores al cine. Entonces por eso van a hacer cosas que sean blockbuster, que vendan. Por eso tenemos puras películas de superhéroes. Es lamentable, pero es cierto. Pero las industrias van cambiando y yo creo que hay que tener fe. O sea, yo creo que va a llegar un momento en el que las series van a tomar más peso, No, y las en mismas el que también. plataformas crean sus propias películas. Sí, pues, pero eso es algo que la academia, o sea, o el cine en general está muy en contra. Mm. Ese es el punto. El tema es que cuando ya solo, y eso pasa mucho en los Emmy, que los Emmy son como los Oscar, pero Ujú. de la televisión. Los Emmy son muy reticentes a darle premiaciones a plataformas, Netflix, Amazon, etcétera, porque también están como metidos dentro de este mismo perfil de que no corresponde. Pero cuando todas las producciones buenas son de plataformas, obvio que tienen que dárselo a películas o series de plataforma, aunque sean reticentes. Sobre todo ahora con pandemia, en el que la gente no puede ir al cine. Yo pienso que tampoco es tan malo porque puede dar como más oportunidades a creadores de otros lugares o con otras experiencias que no necesariamente habrían tenido como la oportunidad en la industria, no sé si llamarla formal o tradicional. Aunque igual roban, porque también han ocurrido casos de personas que han denunciado, por ejemplo, yo creé esta producción y la entregué y después ven como una serie en Netflix o algo así que está plagiada. Algo que va a empezar a suceder, como más hablando hacia la literatura, es que los jóvenes en la actualidad están leyendo más. Igual leen en general pura porquería, porque los libros que están de moda juveniles son muchos de fantasía romántica y que no es buena, como técnicamente hablando es muy mala. Pero la gente igual va creciendo, va madurando y va educándose más y también va
teniendo un criterio y un medidor mucho más exigente. Entonces, si ahora más gente lee cuando sean más grandes de edad, obviamente, por ya ser lectores, van a exigir cosas mejores. Entonces, si ya son ávidos lectores de fantasía, después van a querer fantasía que sea mejor. O sea, Stephen King no es un mal escritor, para nada, y escribe terror. Entonces probablemente ahora la gente lee tanto que cuando ellos sean más adultos, lo que va a demandar el mercado va a ser quizás lectura de terror o de suspenso o de fantasía y van a exigir que sean de mejor calidad. El mercado editorial funciona así. Es como lo que el público quiere, los editores le dicen a sus escritores que lo hagan. Yo creo que podríamos ir intercalando con cosas que quisiéramos recomendar. A mí me parece que es importante, siempre lo hacemos como darle más visibilidad a las historias de mujeres. ¿Qué crees? Sí, totalmente. En la literatura no pasa tanto. De hecho, yo creo que obviamente siempre se le dan más oportunidades a hombres, pero también muchas mujeres escriben. Entonces, igual se logra tener varias obras de mujeres. En el cine no pasa así. Pero yo creo que ahora que triste decirlo así, pero es verdad, ahora que está de moda publicitar que son producciones de mujeres, sobre todo como directoras o escritoras o productoras, Como un pinkwashing incluso, también de la incluso, industria. claro, protagonistas e incluso que la historia se trate de mujeres, va a provocar que vayan a empezar a ver cosas en la pantalla realizadas desde la perspectiva de las mujeres. Y eso es súper interesante porque es como lo que hablábamos un poco de el año pasado, creo que fue, que hablábamos de esta serie de Loki que estaba hecha muy en base al female gaze. Sí. Entonces yo creo que eso va a empezar a pasar. O por ejemplo en los Oscars, ¿te acuerdas del año pasado? Bueno, en realidad este año, que estuvo nominada Promising Young Woman, que es una Claro. película bien feminista y que igual tiene un poco, no sé si de terror o como suspenso, pero es algo sutil. Entonces yo creo que ese tipo de cosas van a ir pasando y aunque sea por una cosa de económica también, porque los estudios van a querer contratar directoras mujeres porque es una buena herramienta publicitaria, igual se agradece. Sí, yo creo que es importante, considerando que si bien esta temporada se va a extender más allá de Halloween, pero parte por una motivación de que amamos mucho Halloween, aprovechar estas instancias para generar una, no sé, tus propias listas de películas o de libros o documentales, series, lo que sea, con creadoras y también con creadores, porque si ya las mujeres están invisibilizadas, las comunidad LGTBIQA más lo es aún más. Entrar esos trabajos porque me parece que es súper importante. Claro, tenemos Mary Shelley. Probablemente muchas personas que vieron Frankenstein no tenían ni idea que una mujer lo escribió y toda la crítica social que hay detrás, ¿bien? O por ejemplo, otras autoras que se convirtieron así ya, pero mega famosas, como Anne Rice, que tiene millones de obras que son súper famosas, pero incluso hay otras autoras como Jane Austen o las hermanas Bronte que también se acercaron a todo este como mundillo de alguna forma. Me parece genial que hoy en día podemos encontrar muchas autoras y autores que están siendo leídas, se están haciendo como reviews sobre estas personas para ir renovando el asunto, porque mientras tengamos industrias que estén dominadas por hombres heterosis blancos, no va a cambiar. Y ahí va el tema de la crítica. Las herramientas que tenemos son tan poderosas, o sea, yo siempre he sido como muy pro activismo online porque permite, y por supuesto material, me refiero en la calle, pero por temas de pandemia, en fin, o sea, que es importante como ir moviendo el asunto y que las audiencias, no quiero usar la palabra empoderamiento, pero que las audiencias sean más activas respecto a que puedan instalar ciertos debates sobre los contenidos que estamos consumiendo. Más allá de que se diga, oh, esta serie es número uno mundial en Netflix, vamos a hacer otras de este tipo, sino que más bien instalar ciertas problemáticas, al mismo tiempo poder darse el espacio de comentar, de hacer comparaciones, porque siempre hemos planteado que algo que caracteriza a la literatura, llamémosla femenina o de mujeres, es que abordan de forma muy buena las experiencias
de lo que significa ser mujer en una sociedad patriarcal. Entonces, también si lo llevamos al género del horror o terror, como depende de en qué esfera nos movamos, puede ser súper rico, porque la industria como, no sé si no quiero llamarla mainstream, suena como muy hipster, pero esta como de la taquilla va a seguir existiendo. Pero finalmente hay que aprovechar las oportunidades, aprovechar las plataformas, como siempre decimos, abordar todos los contenidos, sobre todo cuando estamos en un ámbito como de cultura pop, como lo que estamos viendo hoy en día, de una forma crítica, reflexiva. Pienso que ahí está la posibilidad porque hay más editoriales independientes, por supuesto les toca súper difícil, pero ya no tenemos solamente las grandes industrias literarias o incluso en blogs. Sabemos que muchas obras han salido de blogs o plataformas de fanfiction o lo que sea. Sí, pero de verdad, más que desanimarnos, yo creo que se va avanzando en eso. Mm. Y de construir la idea Y occidental, como que yo ya pienso sí, que hacer estas diferencias me parece que es algo como más académico o de un ambiente como muy docto o muy de personas expertas o que comparten como hacer esas distinciones, porque vivimos en un mundo tan globalizado que por supuesto hay experiencias que son propias de una sociedad, pero el hecho de que se vuelvan tan populares nos da cuenta de que hay problemáticas que son transversales y que esta idea de una industria como monolítica dominada por personas que están en Hollywood ya no es así. Entonces, eso es uno de los aspectos positivos, diría yo, de la globalización. Claro, es humano clasificar las cosas por temas analíticos, etcétera, pero como a nivel general, ya esas distinciones no me parecen tan útiles fuera como de un ámbito, como decía, más académico o profesionalizante. no sé si quieres decir algo antes de terminar el capítulo. Eso como el llamado a problematizar el asunto, hacer comparaciones, quizás nunca nos habíamos cuestionado de que existían diferencias entre cómo creamos imaginarios de terror y horror de las obras que nos gustan, cuáles son esas problemáticas. Me parece súper interesante hacer ese ejercicio, recomendar como que sigan nuestras recomendaciones, porque la carpeta de mujeres autoras hay muchas obras que podríamos considerar de este género o de los subgéneros de mujeres y disidencias, o incluso hacer una revisión de películas o libros pasados y ver qué podemos como aprender de ellos. Por ejemplo, el tema de las cosas que pasaban con Hitchcock se están sabiendo, bueno, se saben hace rato, pero me refiero que se están discutiendo así más recientemente, y eso también nos ayuda a problematizar ese tipo de cosas. Y a nivel como de obras favoritas, no sé, recomiendo todas estas películas que les pueden parecer buenas o malas, que son como de Asia Oriental, me parecen que son muy buenas. Eh, no sé, Shooter, insisto con Shooter, es demasiado buena, pero véanla en un buen lugar. O a veces hay eh, cosas que no necesariamente son eh, terroríficas o del género, como decías tú, pero que te pueden dar temor. No tengo como otras cosas que se vengan a mi mente en este momento que pueda recomendar más allá de eso y ciertas obras y que pueden Yo, encontrar, por ejemplo, en la carpeta. yo recomiendo los especiales de Halloween de Los Simpsons, Sí, eso porque lo dejamos al final. tienen literal de todo. O sea, tienen desde cuentos clásicos como por ejemplo los de Poe, Mm, que son recreaciones casi actuadas, ciencia hasta, ficción, hay de todo. claro, Paranormal. y la gracia siento yo es que identifica muy bien cada aspecto distinto que existe dentro de la literatura y de la industria cinematográfica del terror. Quizás no todo y no puede ser tan explícito porque siguen siendo caricaturas para niños, pero igual no hay que menospreciar lo que entrega. Siento que muestra mucho de lo que se trata el terror y el horror. Los Simpsons siempre tienen la razón, esa es como mi máxima. Se adelantan a todo, no sé, me encanta. Además que hay historias que dentro del contexto, que son como originales, como de estos especiales de Halloween, que de verdad dan mucho miedo. Y uno queda como pensando.
Como que obvio que es chistoso, pero hay muchas de esas historias de esos especiales que por supuesto son cortitas, que uno le queda dando vuelta como mucho rato. Me Sí, creo acordé que como de esta historia de, no sé si de los especiales de Halloween cuando se ve el origen de Maggie, que nació de un sí, extraterrestre. sí. Me acordé de eso, qué chistoso. Pero sí, son muy buenas. Los especiales de Halloween en realidad que podríamos como catalogar en esta idea de Occidente, siempre son bienvenidos. Todas las series que nos gustan tienen especiales de Halloween y eso me parece hermoso. Hay un episodio de The Office que es de Halloween que también es muy bueno, que recomiendo. No me acuerdo el título del episodio, pero ni la temporada, pero es bueno también. Ese es en el que Dwight se pone la calabaza en Sí, la después no cabeza y se está. la puede sacar. Sí, Ese es mi imagen de perfil de mi teléfono sí, que estoy usando ahora en WhatsApp y dije lo voy a tener durante todo octubre. Dwight sí. dando miedo. Sí, muy bien. Sí, como esos especiales, no sé, yo pienso que, por supuesto, acá en el podcast tratamos de hacer como un análisis crítico del asunto, pero está bien pasarlo bien con este tipo de cosas. Finalmente es como para disfrutarlo y esos especiales de Halloween finalmente buscan eso y me parecen como muy entretenidos. Como que puedan ver especiales antiguos de series que les gusten o yo no sé, no conozco mucho las series actuales que puedan tener ese número de temporadas para lograr ese especial, pero en verdad el mundo actual es literal como una película de terror permanente, así que esos especiales igual ayudan. Los de los Simpsons son mis favoritos, debo decir también. Y bueno, con esto ya hemos terminado este capítulo. Ya estamos avanzando mucho en este ciclo de especial de brujas. Obviamente, para cerrar con una reflexión que sea atingente al terror, y que esto fue igual algo que mencioné durante el capítulo, lamentablemente durante muchos, muchos siglos, tanto en la ficción, en las obras como artísticas, ya sean literarias, pero sobre todo en el pasado, cuando las brujas eran un tema real en como la vida de las personas, estaban más bien enfocadas en las pinturas, pero sin dudas, las brujas y los demonios, porque no sé si ustedes saben, pero las brujas, como las que nosotros conocemos en la cacería de brujas en Europa y todas esas, no es como la gente que nosotros vemos que simplemente hacen magia, sino que era que el demonio se metía dentro de ellas, las poseía casi como lo que vemos en las películas de los exorcismos, y así igual. Y eran ellos los que dominaban a estas mujeres y algunos hombres que por esa razón tenían poderes. Entonces el terror durante muchos, muchos siglos en Occidente estaba de la mano con el tema de las brujas. Entonces creo que esta es una reflexión súper importante que hagan una vez que terminen de escuchar este capítulo. Porque, claro, nosotras ahora obviamente nos enfocamos más en el cine y la literatura de los últimos siglos, porque es lo que decantó hasta la actualidad y lo que en la actualidad se considera como horror y terror, pero durante muchos siglos eran o la mitología pre-judeocristiana y después era totalmente un terror enfocado a los demonios cristianos. Así que creo que es algo que también es como recomendación, pero también reflexión para terminar este capítulo. ¿Alguna reflexión que quieras hacer sobre eso para ya terminar? Sí, yo pienso que algo que quería destacar, como con lo que tú decías, es que finalmente cuando hay películas que son tan impactantes o que nos afectan, es porque son temores creados y muchas otras veces cosas que nos podrían pasar. Entonces, no quiero ser fatalista porque acabo de decir que hay que disfrutarlo, pero me parece súper fuerte que estén pasando cosas distópicas que podrían caer en esta categoría de terror o horror y que las normalicemos. Pienso que eso yo también le daría una vuelta. Eso del terror y el horror, ojalá no ocurra y que quedara como en ficción, pero lamentablemente no es así. Así que es importante hacer como ese salto, porque, no sé, me preocupa a veces
que este tipo de cosas que vimos en películas o leímos en libros estén cada vez siendo más plausibles o que definitivamente ocurran. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y ahora sí, para terminar, es que ustedes saben que amamos la cultura pop y siempre estamos tomando distintos elementos para generar especiales, proyectos de ilustración y todo eso. Pero el mes de octubre, en su totalidad, le pusimos nostalgia pop porque está el tema de Snoopy o de Peanuts, no olvidemos como La Gran Calabaza, que es como gran obra canónica de Halloween. Hey Arnold, que es la primera vez que hacemos como un especial de Hey Arnold, porque Amado y también tiene especiales. Y por supuesto Halloween, y vamos a continuar con ese tipo de actividades, así que es bien interesante también darle una vuelta como a estos imaginarios que tenemos y ejercitar un poco la nostalgia que siempre es bienvenido, sobre todo en estos tiempos. Así que eso, cuídense mucho, que tengan una muy linda semana. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo tema dentro de esta serie, curso, seminario, ciclo, como lo quieran llamar, dedicados a brujas y Halloween permanente. Y que estén muy bien. Abracitos a todos. ¡Chao! Adiós. La sesión de hoy ha terminado. Esperamos que hayas disfrutado este episodio de Te con Sorité y nos sigas acompañando la próxima semana. Recuerda que publicamos un nuevo episodio cada viernes en todas las plataformas y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como @leclubdt y visitar nuestro sitio web www.leclubdt.cl. Abracito y nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!